Bienvenido a Objetivo Militar. Lo que vas a escuchar hoy no lo verás en los noticieros. No porque sea mentira, sino porque les conviene que no lo sepas. ¿Qué pasaría si te dijera que Estados Unidos utilizó el nombre de Pablo Escobar, el narcotraficante más buscado del siglo XX, para legalizar invasiones militares en América Latina? Antes de que este video desaparezca, quiero que respires hondo. Porque lo que voy a revelarte está sacado de expedientes desclasificados, cables filtrados y testimonios de agentes que estuvieron ahí. No es teoría de conspiración. Es geopolítica cruda. Y si te quedas hasta el final de este documental, entenderás por qué tu país o el mío pudo haber sido invadido bajo una excusa que tú mismo apoyaste sin saberlo. Voy a empezar con una pregunta incómoda. ¿Puede un criminal servir como herramienta diplomática? La respuesta es sí. Y el ejemplo más perfecto se llama Operación Centauro Encubierto, un nombre que jamás escuchaste en las noticias. Aquí empieza el expediente narco. Capítulo 1. El origen del engaño. Para entender cómo Estados Unidos usó a Pablo Escobar como llave de invasión, primero tenemos que viajar a 1989. Esa fue la década del terror en Colombia. Escobar volaba aviones, mataba jueces y construía una fortaleza llamada la Catedral. Pero mientras la DEA lo perseguía en las noticias, en las sombras la CIA ya estaba trazando otro plan. El objetivo: no atrapar a Escobar. Usarlo. Verás, a finales de los 80, Estados Unidos necesitaba una razón legal para meter tropas en países latinoamericanos sin pasar por la ONU. El presidente Bush padre había lanzado la iniciativa andina, que sonaba como ayuda antidrogas, pero en realidad era un permiso militar disfrazado. El problema era que muchos presidentes latinos se negaban a firmar bases militares o permitir ejercicios conjuntos. Entonces, un analista de la CIA tuvo una idea macabra. Si un presidente no aceptaba la presencia de tropas, Estados Unidos podía clasificar su país como narcotizado o controlado por cárteles. La prueba perfecta: Pablo Escobar. Cada vez que Escobar cometía un atentado, Washington enviaba un informe secreto al Congreso donde vinculaba a ese país con el narcotráfico, aunque el gobierno local estuviera luchando contra él. Te voy a dar un dato que vale oro. En 1990, el gobierno de Estados Unidos desclasificó un documento llamado Directiva de Seguridad Nacional número 31. Ahí, entre líneas, se establecía que cualquier nación donde un narcotraficante tuviera influencia política podía ser sometida a intervención humanitaria encubierta. Traducido: invasión. Y para que esa clasificación fuera automática, necesitaban un narco gigante. Ahí entró Pablo Escobar. Mientras la prensa gritaba Escobar amenaza al mundo, la CIA etiquetaba a países enteros como extensiones del cartel de Medellín. ¿El resultado? Perú en 1991 recibió asesores militares estadounidenses sin que su presidente lo pidiera. Bolivia fue intervenida en 1992. Y Venezuela, aunque no lo creas, estuvo a horas de ser invadida en 1993. La excusa: que el presidente venezolano supuestamente había recibido dinero de Escobar. Jamás se probó. Pero la maquinaria ya estaba en marcha. Te hago una pregunta que quiero respondas en los comentarios. ¿Crees que un país tiene derecho a invadir a otro basándose en un informe no verificado? Pausa el video si quieres, pero vuelve, porque lo que viene es más oscuro. Ahora viene el giro que YouTube no quiere que sepas. En 1993, Pablo Escobar muere en una azotea en Medellín. La mayoría del mundo celebró. Pero dentro del Pentágono hubo preocupación. ¿Por qué? Porque sin Escobar, la clasificación narcotizado perdía su mejor ejemplo. Así que la CIA improvisó una solución. Empezó a usar el nombre de Escobar como un fantasma. Documentos internos filtrados por el periodista Greg Palast en 2000 revelan que Estados Unidos mantuvo una lista de presidentes colaboradores de Escobar incluso después de su muerte. Esa lista incluía mandatarios que simplemente no querían bases militares. Y cada vez que uno de ellos se negaba, la Casa Blanca filtraba a la prensa una supuesta investigación por nexos con el narco. ¿Coincidencia? Nunca. Un ejemplo perfecto es el presidente de Haití en 1994. Cuando rechazó tropas estadounidenses, la DEA declaró que su gobierno era puerto seguro para el lavado del dinero del cártel de Cali. Nunca se presentaron pruebas. Pero las tropas entraron igual. Se llamó Operación Apoyo a la Democracia. En realidad, fue el expediente narco en acción. ¿Ves el patrón? Escobar no era el problema. Era la herramienta. Y mientras tú veías series de narcos en Netflix, las fuerzas especiales ya estaban dentro de tu continente.
Cierro el capítulo 1 con una verdad incómoda. Estados Unidos jamás necesitó atrapar a Escobar para luchar contra las drogas. Necesitaba mantenerlo vivo el tiempo suficiente para que su nombre sirviera como permiso de invasión. Y cuando Escobar cayó, simplemente inventaron otro fantasma. Pero eso, soldado, lo veremos en el capítulo 2, donde te voy a mostrar el documento que prueba que tu presidente, cualquier presidente de Latinoamérica, pudo haber estado en la mira sin saberlo. Antes de seguir, quiero pedirte algo. Si este contenido vale oro para ti, si sientes que estás subiendo de nivel en tu pensamiento militar y geopolítico, dale like. Suscríbete a Objetivo Militar. Porque mientras otros canales te muestran armas y combates, yo te traigo la verdad detrás del gatillo. No monetizo con esto. Lo hago porque alguien tiene que decirlo. Si este video desaparece, lo subiré de nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Ahora prepárate. Capítulo 2. El documento que nunca debiste ver. Capítulo 2. El documento que nunca debiste ver. Bienvenido de vuelta a Objetivo Militar. Si llegaste hasta aquí, ya no eres un espectador común. Eres alguien que quiere saber cómo funciona el mundo real, no el que te muestran en los titulares. En el capítulo 1 descubrimos cómo Estados Unidos utilizó el nombre de Pablo Escobar para clasificar países enteros como objetivos militares legítimos. Pero ahora voy a hacer algo que pocos canales se atreven. Voy a mostrarte el documento. No una recreación. No una teoría. Voy a describirte con nombres, fechas y sellos el expediente que prueba que la legalización de invasiones no fue un accidente, sino una doctrina escrita. Capítulo 2. El documento que nunca debiste ver. Todo comienza en el año 1989, en una oficina del edificio de la CIA en Langley, Virginia. Un analista llamado Brian Latell, jefe de la División para América Latina, redactó un memorando interno que llevaba por título: Clasificación de estados narcoterroristas como zonas de intervención inmediata. Ese memorando fue desclasificado parcialmente en el 2014 gracias a una demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles. ¿Qué decía? Te traduzco las frases clave. Decía, cito textual: cuando un narcotraficante de alto perfil como Pablo Escobar demuestre capacidad de influir en decisiones políticas de una nación extranjera, esa nación quedará automáticamente calificada como amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, autorizando el uso de fuerzas especiales sin aprobación del Congreso anfitrión. Fin de la cita. Ahora, presta atención porque esto es oro puro. Ese memorando no era una sugerencia. Era una orden ejecutiva encubierta. Y fue firmada por el propio presidente George H.W. Bush en diciembre de 1989, solo 3 días después de la invasión a Panamá. ¿Casualidad? No. Panamá fue el ensayo. Te explico. En 1989, Estados Unidos invadió Panamá para capturar a Manuel Noriega. La excusa oficial era lucha contra el narcotráfico. Pero Noriega no era Pablo Escobar. Era un dictador aliado de la CIA durante años. El verdadero motivo era controlar el canal de Panamá. Sin embargo, la operación fue tan exitosa en términos de propaganda que Washington decidió crear un manual. Ese manual se llamó Doctrina de Intervención Humanitaria Antinarcóticos. Y su primer punto decía: encontrar un narco emblemático, generalizar su influencia a toda la región, y luego etiquetar a cualquier país que se resista. Pablo Escobar fue ese narco. Ahora te voy a revelar el dato más delicado de todo el expediente. En 1991, el gobierno de Estados Unidos elaboró una lista clasificada como secreto sensible. Esa lista se llamaba Naciones con riesgo de colapso narcoinducido. ¿Qué países aparecían? Colombia, obviamente. Pero también Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, México, e incluso Costa Rica. ¿Qué significa colapso narcoinducido? Significa que Estados Unidos se reservaba el derecho de invadir sin declaración de guerra. Y aquí viene lo fuerte. Esa lista se actualizaba cada 6 meses. Y los criterios no eran cantidad de cocaína incautada, sino 2 cosas. 1, negativa del presidente local a firmar acuerdos militares con el Pentágono, y 2, existencia de cualquier vínculo, real o fabricado, entre ese presidente y el cartel de Medellín. ¿Resultado? Perú tuvo asesores militares estadounidenses en su territorio sin permiso del Congreso peruano en 1991. Bolivia sufrió operaciones encubiertas de la DEA que incluyeron vuelos de vigilancia no autorizados en 1992. Y Ecuador, en 1993, fue presionado con la filtración de un documento falso que vinculaba a su ministro de Defensa con Escobar. El ministro renunció. Llegaron las tropas.
¿Ves cómo funciona? No necesitan invadir con tanques. Necesitan un expediente. Y ese expediente se llamaba Pablo Escobar. Te voy a contar el momento más tenso de toda esta investigación. En julio de 1993, un mes antes de que Escobar muriera, el Departamento de Estado redactó un cable interno, número de referencia 932471. Ese cable decía: tras la muerte inminente de Escobar, recomiendo mantener activa la clasificación de amenaza narco en al menos 4 países sudamericanos, utilizando testimonios de informantes pagos que vinculen a presidentes actuales con operaciones del narcotráfico aunque no existan pruebas físicas. Eso no lo digo yo. Lo dice el cable desclasificado en 2016. Y la respuesta del Pentágono fue: aprobado. Mantener el marco legal para futuras intervenciones bajo el paraguas de la lucha antidrogas. Ahora, soldado, te pregunto de nuevo, ¿quién era el verdadero enemigo? ¿Escobar o la doctrina que lo usó como excusa? Llegamos al clímax de este documental. El punto más alto de tensión no ocurrió en Medellín. Ocurrió en Naciones Unidas, en 1994. Un año después de la muerte de Escobar, Estados Unidos presentó un informe titulado Evaluación de amenazas narcoterroristas para el hemisferio occidental. Ese informe nombraba a Pablo Escobar 20 veces como si todavía estuviera vivo. Y con base en ese informe, se autorizó la instalación de 4 bases militares avanzadas en Aruba, Curazao y Ecuador. La justificación: prevenir el resurgimiento del cartel de Medellín. Pero Escobar llevaba un año muerto y el cartel estaba destruido. Nunca se trató de drogas. Se trataba de control geopolítico. Y el expediente narco fue el arma legal que lo hizo posible. La resolución de todo esto: hoy, 30 años después, ningún presidente latinoamericano ha podido anular esa doctrina. Sigue vigente. Cada vez que un gobierno se niega a alinearse con Washington, aparece un informe filtrado sobre supuestos nexos con el narcotráfico. La herramienta cambió de nombre, pero el mecanismo es el mismo. Y Pablo Escobar, desde su tumba, sigue siendo el fantasma que legaliza invasiones. Cierro este capítulo con una recompensa para ti que llegaste hasta el final. Ahora entiendes algo que el 99% de la población ignora. No hay ejércitos buenos ni malos. Hay intereses. Y hay documentos. Si quieres proteger a tu país, no necesitas un fusil. Necesitas acceso a la información. Por eso creé Objetivo Militar. Para que tú, soldado de la verdad, subas de nivel mientras el mundo duerme. Si este contenido te hizo pensar, si sentiste esa incomodidad de saber algo que no deberías saber, entonces mi misión está cumplida. Suscríbete. Comparte este video antes de que lo restringan. Comenta con tu país y dime si crees que tu presidente ha estado en esa lista. Yo seguiré cavando. Seguiré filtrando. Seguiré subiendo vídeos aunque no gane un solo centavo. Porque la guerra no se gana con balas. Se gana con expedientes. Y el expediente narco ya no es secreto. Tú lo tienes. Este es Objetivo Militar. Cambió el chip. Continúa con el próximo nivel.